Aquella mañana del 11 de marzo de 2026, en oficinas repartidas por decenas de países, miles de empleados hicieron lo mismo de siempre. Encender el portátil, mirar el móvil, prepararse un café y empezar la jornada. Pero esta vez, algo no iba bien. Las pantallas no respondían como debían. Los accesos habían desaparecido. Algunos dispositivos no pedían contraseña. Otros, simplemente, habían sido borrados. Como si durante la noche alguien hubiera pasado por cada sistema, por cada equipo, por cada terminal y hubiera decidido apagar una parte entera de la realidad digital de una empresa gigantesca, y entonces apareció una imagen, un símbolo, un mensaje visual inquietante, un niño descalzo. No era un error del sistema, no era una caída casual, no era una actualización fallida, era la firma de un ataque. Hoy vamos a hablar del ciberataque que golpeó a Stryker, una de las compañías de tecnología médica más importantes del mundo, en un caso que no solo preocupa por el daño, sino por la forma en que presuntamente se ejecutó. Porque, según los análisis publicados, aquí no vimos el típico escenario de película con un hacker tecleando código verde en una pantalla negra. Aquí vimos algo bastante más peligroso: el uso de herramientas legítimas, oficiales y corporativas como armas de destrucción digital. Y eso, sinceramente, da más miedo. Stryker no es una empresa cualquiera. Estamos hablando de una multinacional del sector médico, con decenas de miles de empleados y presencia internacional. Cuando una compañía así sufre una interrupción grave, el impacto no se queda solo en las oficinas. Puede rozar procesos sanitarios, logística crítica y sistemas que afectan a la operativa diaria de un ecosistema enorme. Por eso este incidente no llamó la atención solo por el titular, sino por la dimensión del daño y por las preguntas que dejó flotando en el aire. La primera de todas es esta: ¿cómo se puede dejar fuera de combate a una empresa gigantesca sin desplegar, aparentemente, un virus clásico en miles de equipos? La respuesta, según el análisis del caso, podría estar en una plataforma llamada Microsoft Intune. Intune es un sistema de gestión de dispositivos, es decir, una herramienta que permite a una empresa administrar ordenadores, móviles y otros equipos desde una consola central, aplicar políticas, instalar configuraciones, controlar accesos y, en casos concretos, lanzar un borrado remoto. Y aquí es donde la historia deja de ser solo inquietante para convertirse en casi escalofriante. Porque si alguien consigue acceso de administrador a una consola así, no necesita ir equipo por equipo infectando nada, no necesita enviar un archivo malicioso a cada empleado, no necesita romper la infraestructura desde fuera, solo tiene que usar una función legítima del sistema, pulsar el botón adecuado, dar la orden correcta, y entonces la propia plataforma hace el resto. Dicho de otra manera, no atacas la empresa desde el exterior, haces que la empresa se ataque a sí misma. La respuesta exacta, al menos públicamente, no parece estar confirmada, pero los análisis técnicos apuntan a varias hipótesis bastante serias. La primera, y posiblemente la más perturbadora, es un ataque de phishing de tipo Adversary in the Middle. El nombre suena técnico, pero la idea es sencilla y brillante en el peor sentido de la palabra. La víctima recibe un enlace aparentemente normal, cree que va a iniciar sesión en un servicio corporativo auténtico, introduce usuario, contraseña, incluso aprueba el segundo factor de autenticación. Todo parece correcto, todo parece real, pero entre la víctima y el servicio auténtico hay un intermediario controlado por el atacante. Ese intermediario no solo roba la contraseña, roba la sesión ya autenticada, es decir, roba la prueba de que el usuario ya superó la autenticación multifactor. Y ahí se cae uno de los mitos más repetidos en ciberseguridad. Tener autenticación multifactor no siempre basta, y es que mejora mucho la seguridad. Pero si el atacante logra capturar el token de sesión después del proceso de autenticación, puede entrar como si fuera el usuario legítimo sin volver a pasar por ese segundo factor. No ha vencido la autenticación multifactor de la forma tradicional. Ha rodeado su utilidad robando lo que viene justo después, pero esa no es la única teoría. Otra posibilidad es que el acceso inicial llegara a través de VPN comprometidas, intentos de fuerza bruta o movimiento lateral dentro de la red, es decir, entrar por un punto menos vigilado, moverse silenciosamente por el entorno interno, recolectar credenciales
elevar privilegios y finalmente alcanzar la consola en la nube. No sería la primera vez que un atacante empieza siendo un usuario más y termina controlando el corazón administrativo de toda una organización. Y hay una tercera posibilidad que siempre resulta incómoda: la cadena de terceros. Muchas grandes empresas dependen de proveedores, consultoras, servicios de soporte o partners con accesos privilegiados. Si uno de esos terceros cae, la seguridad de la empresa principal también puede caer con él. En ciberseguridad, a veces no te comprometen a ti directamente, comprometen a alguien con permiso para entrar en tu casa. No estamos hablando solo de un atacante talentoso, estamos hablando de un ecosistema moderno donde una credencial privilegiada puede equivaler a un detonador. Y, según distintas investigaciones citadas en el análisis, el grupo que se atribuyó el ataque fue Handala, vinculado por varias firmas de inteligencia a intereses iraníes. Si esas atribuciones son correctas, entonces el caso no solo sería un incidente corporativo de alto nivel, sino un ejemplo más de cómo la geopolítica y la ciberguerra ya no viven en universos separados. Hoy, una tensión internacional puede materializarse en forma de pantallas borradas, redes caídas y operaciones críticas interrumpidas. Eso cambia el tono de todo, porque ya no hablamos solo de cibercrimen, hablamos de mensaje, de simbología, de impacto calculado, de elegir una víctima visible, relevante y sensible para demostrar que se puede hacer daño sin necesidad de un misil, sin cruzar fronteras físicas y sin encender una sola sirena. Solo una consola, solo una credencial, solo una orden. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de todas: la simplicidad. Nos gusta imaginar que los grandes ataques son complejos, exóticos, casi imposibles de replicar. Pero muchas veces el desastre no llega porque el atacante invente una tecnología futurista. Llega porque encuentra una combinación fatal entre privilegios permanentes, controles insuficientes, supervisión débil y herramientas de administración con muchísimo poder. Por eso este caso deja lecciones tan claras. Las cuentas con privilegios críticos no deberían vivir permanentemente activas, sin barreras adicionales. Las acciones destructivas masivas deberían requerir aprobaciones múltiples, los accesos de terceros deberían estar estrictamente gobernados y las organizaciones deberían asumir de una vez por todas que detectar malware ya no es suficiente si el atacante opera con credenciales reales y órdenes legítimas, porque ese es el nuevo miedo. No el hacker que entra derribando la puerta, sino el que entra con una llave auténtica. No el que lanza un virus ruidoso, sino el que usa el panel oficial. No el que sabotea desde fuera, sino el que convierte tus propios sistemas en el mecanismo de destrucción. Y por eso el caso de Stryker importa tanto, porque no es solo la historia de una empresa atacada, es la historia de una advertencia, una señal de hacia dónde se mueve la amenaza moderna. Un recordatorio de que, en la era de la nube, de la identidad centralizada y de la gestión remota, el centro de control se ha convertido también en el punto de mayor riesgo. Y la pregunta final es inevitable: si mañana alguien consiguiera acceso al panel más poderoso de una gran organización, ¿cuánto tardaría en apagarlo todo? Quizá esa sea la verdadera pesadilla de esta historia, no que haya ocurrido, sino que podría volver a ocurrir.